Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Hoy es miércoles 22 de septiembre de 2021 y me es muy grato estar con usted una vez más compartiendo los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. Continúan las restricciones de Estados Unidos en la frontera con México y Canadá. Reacciones encontradas en Uruguay ante las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou expresadas en la cumbre de CELAC hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua. Migración de ecuatorianos hacia la frontera sur de Estados Unidos se incrementa. Y por si usted no se enteró de esto, ¿sabía usted que el presidente de México pidió que Cuba fuera declarada Patrimonio de la Humanidad y que su gobierno merece un premio a la dignidad? Tendremos la información con Juan José Rosales. Y aumenta la cifra de muertos por COVID-19 en Estados Unidos, mientras que Johnson & Johnson afirma que su vacuna puede requerir de refuerzo. ¿Cómo va la jornada de vacunación del COVID-19 en Nicaragua? Tendremos la información en directo con Daliana Ocaña. ¿Y cuál es el futuro de la prisión de Guantánamo en Cuba? Información que nos estará brindando desde Washington, D.C., Héctor Contreras. Entre tanto, Estados Unidos continúa en el camino de emitir sanciones contra funcionarios centroamericanos corruptos. Y los demócratas en este país revelan planes para suspender el límite de deuda en Estados Unidos. Además, conversaremos con el profesor Mauricio Jaramillo, docente de la Universidad de Rosario en Bogotá, sobre el contexto de la crisis en Haití que desemboca en miles de migrantes recorriendo la región de América. Y en nuestra conversación con Emmanuel Colombier, quien es el director de Reporteros Sin Fronteras para Latinoamérica, hoy tocaremos el tema de el panorama de la libertad de prensa en América Latina, el cual él califica como bastante sombrío. Todo esto lo tendremos acá en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional, un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos. Gracias, Juanjo Garone. Vamos a Estados Unidos. En este país se extendieron las restricciones en las fronteras terrestres con Canadá y México hasta el 21 de octubre para los viajes no esenciales, como es el turismo de extranjeros. Esto a pesar de la decisión de Ottawa de abrir su frontera a los estadounidenses vacunados, informa Alejandro Escalona. Estados Unidos extendió las restricciones en sus fronteras terrestres con Canadá y México hasta el 21 de octubre, las cuales prohíben los viajes no esenciales como el turismo, a pesar de la decisión de Ottawa de abrir su frontera a los estadounidenses vacunados. El 9 de agosto, Canadá comenzó a permitir visitantes estadounidenses completamente vacunados para viajes no esenciales. Estados Unidos ha continuado extendiendo las restricciones a Canadá y México todos los meses desde marzo de 2020, cuando se impusieron para abordar la propagación del coronavirus. La más reciente prórroga mensual termina el 21 de octubre, dijo la Casa Blanca. Legisladores estadounidenses han estado presionando a la Casa Blanca para que levanten las restricciones que han prohibido a los canadienses viajes no esenciales a través de la frontera norte de Estados Unidos desde marzo de 2020. Las restricciones de la frontera no impiden que los estadounidenses regresen a Estados Unidos. El senador republicano del estado de Montana, Steve Daines, dijo que la continua negativa de la Casa Blanca a abrir la frontera norte es inexplicable y está devastando las comunidades fronterizas de Montana y de nuestra economía. Pasamos a Uruguay. Las críticas del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, expresada en la cumbre de CELAC hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua por ser regímenes totalitarios, generaron repercusiones en Uruguay. Nos vamos ahora con Leonardo Lucy desde el país oriental.
La posición expresada por el presidente Luis Lacalle Pou durante la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde cuestionó la falta de libertades y el estado de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, dividió en Uruguay al oficialismo de la oposición. En ese encuentro, el presidente de Uruguay expresó su rechazo al encarcelamiento de opositores y a que no haya democracias plenas. Nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Esa posición generó reacciones a favor y en contra en Uruguay. El 2 veces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, opinó que el presidente Lacalle Pou estuvo a la altura de las circunstancias con sus críticas a gobiernos totalitarios. Por su parte, el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Ope Pasquet, dijo que lo expresado por el mandatario representa a la mayoría de los uruguayos. Por el contrario, desde el opositor Frente Amplio, la coalición de partidos de izquierda, se criticó al mandatario. El ex embajador de Uruguay en Cuba durante el gobierno del Frente Amplio, Eduardo Lorie, cuestionó las declaraciones y las calificó como injerencistas. El candidato a presidir al Frente Amplio, Fernando Pereira, criticó a Lacalle Pou y opinó que deberían revisarse los derechos humanos en otros países como Colombia, donde gobierna la derecha. Generó una tensión desde mi punto de vista innecesaria con Cuba, Nicaragua y Venezuela. El domingo una veintena de cubanos residentes en Uruguay se movilizaron frente a la sede del gobierno para expresar su agradecimiento al presidente Lacalle Pou. Pasamos a Ecuador. La migración de ecuatorianos hacia la frontera sur de Estados Unidos persiste, realizando una peligrosa travesía que es incentivada por los coyotes que buscan lucrar con la desesperación de estas personas. Desde Quito, el informe con Giselle Jacome. La crisis por la falta de empleo se agravó en Ecuador con la pandemia. En 2020, más de 500.000 personas fueron despedidas de sus trabajos, lo que complicó la situación económica e hizo que pusieran sus ojos en los Estados Unidos. Los traficantes de personas vieron la oportunidad de ganar dinero ofreciendo viajes seguros vía México, aprovechando que ese país no solicitaba visa desde hacía un año para los ecuatorianos. Diariamente partían en vuelos charter aviones con 300 pasajeros desde el aeropuerto de la ciudad de La Tacunga, ubicada a 108 kilómetros de la capital. Luis Mainato fue uno de ellos. Gladys, su hermana, expresa: Mi hermano no sé si estará vivo, estará muerto. La ruta marcada por los coyoteros es Ecuador-México, llegando a Cancún, luego Monterrey, Piedras Negras, Río Bravo y la supuesta llegada a Eagle Pass en Texas. Por este viaje cobran $15,000 y si van niños no acompañados deben pagar hasta $20,000. Cifras no oficiales mencionan que al mes cerca de 18,000 ecuatorianos dejan el país rumbo a los Estados Unidos y no retornan. William Murillo de la ONG 1-800 Migrante en Nueva York da un número estimado de los últimos 4 meses. Son ya cerca de 54.300 los ecuatorianos que han sido detenidos, expulsados o deportados en las fronteras. Según 1-800 Migrante, el año podría cerrar con más de 90,000 ecuatorianos deportados desde los Estados Unidos, una cifra significativamente mayor a la del año 2020 que llegó a 12,000. En las últimas horas, Guatemala decidió poner visa a los ecuatorianos para evitar el paso irregular por su país hacia México. Y en este recorrido por Latinoamérica nos vamos ahora a México. Aún continúan las repercusiones en este país de lo que fue la visita del dictador cubano, que estuvo precisamente en los actos de celebración de la independencia mexicana, invitado por el presidente Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador. Por si usted no se enteró, el presidente de México en su discurso pidió de que Cuba merecía y debía ser declarada Patrimonio de la Humanidad y además merecía un premio a la dignidad el gobierno cubano, sí, tal como usted lo está escuchando. Vamos con el desarrollo de esta nota en la voz del abogado Juan José Rosales. En este evento central, el acto cívico previo al desfile militar este 16 de septiembre allá en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se deshizo en elogios para Cuba. Resaltó la lucha de la isla en defensa de su soberanía
digo que merecen un premio a la dignidad, llama a Cuba la nueva Numancia. Numancia es un pueblo que se encuentra al día de hoy en la provincia de Castilla y León, en España. Un pueblo que en el siglo II antes de Cristo resistió los embates del entonces Imperio Romano, y se usa a Numancia como un ejemplo de resistencia de los débiles ante los fuertes. El presidente López Obrador pidió que Cuba sea declarada Patrimonio de la Humanidad y a nombre del gobierno de México pidió al gobierno de los Estados Unidos levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo. Como dice López Obrador, fuera máscaras, y ya se mostró tal cual. Creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia, por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Ahora solo agrego que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington: las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba, con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Pasamos a Estados Unidos. En este momento, en Estados Unidos, la cifra de muertes por el COVID-19 ya ha igualado a las causadas por la fiebre española. Leonardo Bonet amplía la información. El COVID-19 ya ha cobrado en Estados Unidos unas 675,000 vidas, es decir, la misma cantidad que la pandemia de fiebre española de 1918 al 19. Y al igual que el calvario que azotó al mundo hace un siglo, es posible que el coronavirus jamás desaparezca por completo de nuestras vidas. En su lugar, los científicos temen que el virus que causa el COVID-19 se convierta en un padecimiento estacionario en vista de que se fortalece la inmunidad humana a través de la vacunación y la infección repetida. Eso podría tomar tiempo. Esperamos que termine siendo como sufrir un resfriado, pero no existen garantías, dijo Rustam Antia, biólogo de la Universidad Emory, quien presentó un escenario optimista a desarrollarse en los próximos años. Por ahora, la pandemia aún tiene en un puño a Estados Unidos y otras partes del mundo. El repunte de infecciones por la variante Delta podría haber alcanzado su punto más alto, pero el número de decesos en Estados Unidos aún es de alrededor de 1,900 diarios, su nivel más elevado desde principios de marzo, y el saldo total a nivel nacional era, la mañana de este lunes, de unos 674,000 fallecimientos, según datos de la Universidad Johns Hopkins, aunque se cree que la cifra real es más alta. El invierno podría traer una nueva oleada, aunque sería menos letal que la del año pasado, según un modelo de la Universidad de Washington, el cual proyecta que alrededor de 100,000 estadounidenses más morirán de COVID-19 para el 1 de enero de 2022,
lo que elevaría el número total de fallecimientos a 776,000. La pandemia de fiebre española, de 1918 al 19, cobró la vida de cerca de 675,000 personas en Estados Unidos, en una población que era alrededor de la tercera parte que la de hoy en día. La misma afectó a unos 50 millones de víctimas a nivel mundial en ese momento, cuando el planeta tenía aún una cuarta parte de habitantes que en la actualidad. Hasta el momento, el COVID-19 ha provocado más de 4.600.000 fallecimientos a nivel global. La empresa Johnson & Johnson informó que una segunda dosis de su vacuna brinda hasta un 94% de efectividad inmunológica contra el coronavirus. José Pernalete nos dice que al mismo tiempo en Estados Unidos la pandemia ya se ha cobrado tantas muertes como la pandemia de influenza del año 1918. Los expertos de Johnson & Johnson han informado que una segunda dosis de su vacuna puede brindar hasta 94% de protección contra una infección sintomática de coronavirus. La conclusión es el resultado de 3 estudios dados a conocer este martes. Esta fórmula de una sola colocación se ha suministrado a 14.8 millones de estadounidenses, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Nuestra vacuna de dosis única genera fuertes respuestas inmunitarias y memoria inmunitaria duradera. Y cuando se administra un refuerzo de la vacuna Johnson & Johnson COVID-19, la fuerza de protección contra COVID-19 aumenta aún más. Los estudios de fase 3 confirman que la vacuna Johnson & Johnson proporciona una protección sólida y duradera contra las hospitalizaciones relacionadas con COVID-19. Por otra parte, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos se han registrado más de 676,000 fallecidos por coronavirus, superando la cifra de decesos de estadounidenses a causa de la pandemia por influenza en 1918. Los expertos insisten en la urgencia de vacunarse, pues el virus SARS-CoV-2 aún no se debilita. Realmente la pandemia no se ha ido a ningún lado. Y lo que es muy triste es que el 99% de las personas que están ahorita siendo afectadas en hospitales y desgraciadamente muriéndose son personas no vacunadas. Entonces queda muy claro en este momento la importancia de la vacunación. Entonces prácticamente en este momento estamos teniendo muertes y sufrimiento prevenible. La nación registra un promedio de 1.900 muertes diarias, el repunte más elevado desde el pasado mes de marzo. Un modelo de la Universidad de Washington pronostica que en enero se contabilizarán 100,000 fallecidos adicionales en Estados Unidos. Pasamos a Nicaragua. Los nicaragüenses se desbordan para recibir la vacuna contra COVID-19 en medio de una fuerte ola de contagios que cada día cobra la vida de varias personas en el país. Desde Nicaragua, la información con Daliano Caña. Hoy es el segundo día en esta semana en que los nicaragüenses acuden a los centros de vacunación para recibir la inmunización contra el COVID-19 y es que ahora alcanza a las personas mayores de 30 años y haciendo largas filas que incluso son de hasta 24 horas y en medio de aglomeraciones esperan conseguir su objetivo de recibir la vacuna AstraZeneca para protegerse contra esta pandemia que continúa provocando la muerte de muchas personas mientras muchos más están abarrotando los hospitales. Nicaragua no tiene ni el 4% de su población con el esquema completo de inmunización y el gobierno sigue dependiendo de donaciones, la mayoría canalizadas a través del mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud. En Managua, los portones del hospital Manolo Morales Peralta se abarrotaron de personas en busca de recibir sus primeras dosis. Marta Morales llegó hasta el puesto médico lista para esperar las horas necesarias. Una sombría, picnic y pues ahí vamos haciendo fila. El epidemiólogo Leonel Argüello dijo a La Voz de América que los datos sobre fallecimientos por COVID-19 registrados por el Independiente Observatorio Ciudadano, que oscilan entre 190 a 200 personas por semana, solo reflejan el 50% de lo que realmente sucede en el país, por lo que estimó que en Nicaragua fácilmente fallecen entre 300 y 350 personas por semana, a la vez que recalcó que el gobierno no está aprovechando la experiencia del país en jornadas de vacunación. Recordemos que el problema de una jornada de vacunación de la COVID-19 es que la primera regla es que tenés que mantener el distanciamiento físico entre personas, o sea, está convirtiendo el centro de vacunación en un centro de contagio. En tanto, el número de personas que se contagian, se hospitalizan y mueren aumenta cada día. Seguimos en Estados Unidos. La polarización política y los obstáculos legales obstaculizan el cierre de la prisión estadounidense en la bahía de Guantánamo.
Nos informa Héctor Contreras. Estados Unidos ha puesto fin a su guerra exterior de mayor duración con la retirada total de las tropas de Afganistán el 31 de agosto. Pero aún quedan varios desafíos, incluido el qué se hará con los sospechosos de terrorismo que aún se encuentran detenidos en la prisión de Guantánamo en Cuba. En enero de 2002, algunos meses después de los ataques del 11 de septiembre, los primeros detenidos relacionados con la guerra contra el terrorismo fueron llevados al campo de detención estadounidense en la bahía de Guantánamo, luego de ser capturados en Afganistán o en cualquier otro lugar del mundo. En aquel momento, el presidente George W. Bush dijo: ha sido necesario trasladar a estas personas a un entorno en el que puedan ser retenidas en secreto, interrogadas por expertos y, cuando proceda, procesadas por actos terroristas. La prisión, ubicada en una base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, era una forma de dar a los expertos en antiterrorismo más libertad de acción en sus interrogatorios, según Chris Garrity, investigadora de la iniciativa Bridge en la Universidad de Georgetown. Las personas que están en prisión no están sujetas a la ley estadounidense, y a pesar de muchas leyes internacionales sobre el estado de los prisioneros de guerra, Estados Unidos es realmente, ya sabes, ha desarrollado sus propias categorías como combatientes enemigos. El sucesor de George W. Bush, Barack Obama, se comprometió a cerrar la controversial prisión, pero no lo hizo durante sus 2 mandatos como presidente. Y ahora, el presidente Joe Biden ha lanzado una revisión del centro de detención con el objetivo de cerrarlo antes de que finalice su mandato, pero al parecer el actual mandatario estadounidense enfrenta los mismos obstáculos que su predecesor demócrata, según el experto en derecho constitucional Jonathan Harfitz. Creo que el problema es que hay una serie de restricciones para cerrar Guantánamo en este momento. Las restricciones para llevar prisioneros a Estados Unidos para ser juzgados. Hay restricciones para transferir prisioneros a otros países, por lo que creo que es importante eliminar esos obstáculos. La resistencia de los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos es otro factor clave, dice Matthew Howe, exdiputado estadounidense y veterano de combate de la Infantería de Marina del Centro de Política Internacional, y cree que las críticas a la retirada caótica de la nación de Afganistán hará que el presidente Biden se muestre reacio a mirar con suavidad al terrorismo, especialmente después de que varios exdetenidos de Guantánamo aparecieron en el nuevo gobierno talibán. Hoy solo hay 39 detenidos en Guantánamo, algunos de los cuales recién ahora están siendo llevados a juicio, 2 décadas después del 11 de septiembre. Y Estados Unidos continúa en el camino de emitir sanciones contra funcionarios centroamericanos que cometen actos de corrupción o los alientan y protegen. Yaconda Tapia nos informa desde Washington, D.C. Los esfuerzos de Estados Unidos para luchar contra la corrupción y quienes la alientan y protegen continúa centrada en regiones que tienen un claro problema para resolver, y en ese sentido el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó el lunes a 5 magistrados del Tribunal Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y a 2 altos funcionarios de la Fiscalía y el Ministerio Público en Guatemala. Este es uno más de los pasos que ya se han dado hasta ahora en relación a este tema en países centroamericanos, y es el mensaje de que no se tolerará la corrupción, y estas medidas determinan que los integrantes de estas listas no pueden obtener visa para viajar a Estados Unidos ni ingresar al país en caso de que la tengan desde antes. El secretario de Estado, Antony Blinken, destacó que en apoyo a las aspiraciones democráticas del pueblo salvadoreño y guatemalteco, se nombraba a los magistrados salvadoreños Elsie Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Naún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña. Y en el caso de Guatemala, a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y al secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Alba. En un comunicado emitido por el Departamento de Estado, el secretario Blinken destacó: Estados Unidos seguirá usando las herramientas que tiene a su disposición para promover la rendición de cuentas por los ataques contra las aspiraciones democráticas de los pueblos de Centroamérica, y acotó:
continuaremos asociándonos con funcionarios gubernamentales que demuestren su dedicación para combatir la corrupción y fortalecer la gobernabilidad democrática. Desde El Salvador, el presidente Nayib Bukele respondió a través de su cuenta en Twitter planteando 4 puntos. El primero dice textualmente: queda claro que la lista no tiene nada que ver con corrupción, sino que es pura política e injerencia de la más bajera. Luego, advierte que es extraño que no se menciona a nadie de la oposición, nadie del gobierno de Honduras, y afirma que es raro. Por su parte, el gobierno de Guatemala emitió anoche un comunicado en el que destaca como una falta de respeto hacia las relaciones internacionales que Estados Unidos acuse sin pruebas o sustentos, viole los derechos humanos y devalora declaraciones de quienes cuentan con intereses personales y procesos pendientes en Guatemala. Por su parte, el exfiscal anticorrupción en Guatemala, Juan Francisco Sandoval, destituido por Porras, dijo a través de su cuenta en Twitter: obstruir las investigaciones de casos de corrupción, amenazar a la prensa independiente y a la sociedad civil, así como la criminalización de los operadores de justicia que luchan contra la corrupción e impunidad, empieza a tener consecuencias. Y continuando en la capital de Estados Unidos, fíjese usted que los demócratas han revelado planes para suspender el límite de deuda en el país. ¿Qué significa esto? Nos lo aclara Tony Cano. Los líderes demócratas del Congreso revelaron este lunes planes para suspender el límite de endeudamiento de la nación, luego de una advertencia de la Casa Blanca de catástrofe económica, a menos que se eleve ese límite. La legislación también financiaría al gobierno hasta fin de año, después de que el presupuesto actual expire el 30 de septiembre. Pero el destino del plan no está claro, ya que los republicanos han prometido retener el apoyo para elevar el techo de la deuda, que es necesario para financiar el gasto ya aprobado por los legisladores, incluidos los paquetes de rescate masivos implementados durante la pandemia de COVID-19. Así lo destaca AFP. El pueblo estadounidense espera que nuestros colegas republicanos estén a la altura de sus responsabilidades y pago de las deudas en las que orgullosamente ayudaron a incurrir, dijeron el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un comunicado conjunto. Advirtieron que un incumplimiento imprudente forzado por los republicanos podría sumir al país en una recesión. Los demócratas tienen la mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero el escaso margen en el Senado significa que necesitarán algo de apoyo republicano para impulsarlo, ya que un solo senador puede bloquear cualquier legislación que tenga menos de 60 votos. Vamos ahora al tema de conversación. Hoy está centrado en lo que es la crisis en Haití, que ha desembocado en miles de migrantes haitianos recorriendo la región. Para analizar este tema tenemos al profesor Mauricio Jaramillo, docente de la Universidad del Rosario en Bogotá. Lo primero que hay que señalar es que en el último tiempo ha habido una serie de sucesos trágicos dentro de Haití. Crisis política en el 2009, terremoto 2010, la muerte de Juvenel Moïse recientemente. Entonces hemos tenido cientos y miles de haitianos que han querido abandonar ese territorio. ¿Qué ha ocurrido? Las fronteras naturales donde generalmente emigraban estos haitianos eran tradicionalmente Estados Unidos, que ha sido uno de los principales receptores de haitianos en el mundo, y República Dominicana. Lo primero que uno tiene que establecer es que esos países ya han impuesto una serie de límites a la migración haitiana para contener un poco el flujo, que especialmente en República Dominicana, en la zona de frontera, ha sido dramático. En la República Dominicana los episodios de xenofobia desafortunadamente también se volvieron constantes. Entonces, en este orden de ideas, desafortunadamente las rutas que transportan a estos migrantes para asegurarles que van a llegar a Estados Unidos o a otras regiones, pues lo que hacen es pasar por terceros países. Colombia es un país en ese sentido asequible porque tiene además acceso por la costa pacífica. Es un país, digamos, cuyo control fronterizo no es suficientemente estricto, entonces es fácil venir. Entonces se trata de un tema que se explica por las rutas de los migrantes, lo que les proporcionan a estas personas que desafortunadamente están inmersas en la trata de personas, por la facilidad para llegar a Estados Unidos por la vía colombiana, y se explica obviamente por la falta de control fronterizo. Y se nos pasó el tiempo ya acá en Noticiero Internacional. Muchísimas gracias por habernos permitido compartir estos minutos
trayéndole información relevante de lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta es una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento a The Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para darle a usted siempre información de primera mano. A nombre de todo el equipo y amigo personal, le deseamos un maravilloso día miércoles. Por favor, cuídese mucho.